Bien, les doy la bienvenida a esta primera clase. Vamos a hablar un poco de lo que hace referencia a un modelo de juego, su conceptualización, la forma en la que podemos utilizar esta definición, este concepto, para lo que son nuestros análisis de video. Vamos a tener siempre en cuenta el punto de partida que hablamos en la presentación, la necesidad puntual de no solamente brindar al cuerpo técnico y al plantel una observación en video, sino que también generar propuestas de entrenamiento, generar estructuras de entrenamiento. Ya vamos a ver cómo las construimos y a qué hacemos referencia cuando decimos estructuras. Y de qué manera la función del analista se empieza a completar y no se queda solamente en lo que es una observación o un mero diagnóstico, algo que es demasiado básico para lo que es la exigencia del fútbol moderno. Habíamos dicho que íbamos a tomar dos corrientes que son sumamente importantes. Una es la parte de modelo de juego, ya sea desde el punto de vista de la creación como desde la adaptación. Y la otra, lo que son el método de estructuras en referencia a lo que tiene que ver con los aspectos individuales del juego. Esas dos tendencias de entrenamiento, esas dos metodologías son la base bajo la cual vamos a construir todo el esquema de observación, de análisis y de presentación de los informes. Cuando hablamos de un modelo de juego hablamos específicamente de una serie de comportamientos colectivos que son una propuesta, básicamente un recurso de ordenamiento para darle solución, para resolver cada una de las fases del juego. Entendemos que el juego tiene cuatro fases: la fase ofensiva, la transición defensiva, la fase defensiva pura y la transición nuevamente a la fase ofensiva. Ese circuito de cuatro estados es el movimiento constante de tener el balón, ordenarse para atacar y realizar todas las transiciones y volver a una fase pura de recuperación en el caso de perderla, y luego volver a recuperarla para volver a atacar y ordenarse. Todos esos procesos están llenos de determinados aspectos y determinados comportamientos. Eso constituye el modelo de juego, constituye esa identidad. Y para darle un ordenamiento generamos un modelo jerárquico, un esquema de principio, subprincipio y subprincipios, que son básicamente un medio facilitador para generar una estructura de trabajo, para que el entrenador logre crear un marco táctico que sostenga básicamente el talento, la capacidad de expresar ese talento por parte del jugador. La conceptualización de un modelo de juego a los analistas nos facilita muchísimo lo que vamos a observar y al mismo tiempo nos está facilitando la lectura del diagnóstico y la propuesta de solución. Siempre hablando en términos colectivos. Cuando nosotros decimos que los recursos que generamos como analistas, ya sean animaciones, gráficas, estructuras de entrenamiento, video compacto, seguimientos, estadísticas, etc., lo decimos con la intención de que transmitimos o pretendemos transmitir objetivos conceptuales, y la intención es que el jugador logre comprender. Del mismo modo que cuando un entrenador intenta, a partir de lo que realiza como un ejercicio, como un trabajo de campo, transmitir a un jugador, nosotros utilizamos las imágenes, los modelos animados, utilizamos las representaciones y en algunos casos hasta utilizamos determinados movimientos en conjunto con los ayudantes de campo dentro del campo de juego para poder transmitir todos esos conceptos. Nosotros nos regimos mucho en lo que tiene que ver con estos conceptos de Joao Vilá, en este caso jefe de metodología de Barcelona, que dice: cuando hacemos un juego de entrenamiento, él lo dice desde el punto de vista del entrenador, dice, muchas veces lo condicionamos a uno o a dos toques, pero lo que realmente necesitamos es que el jugador aprenda cuándo debe jugar a un toque y cuándo debe jugar a dos. Básicamente esto es lo que estamos intentando hacer con el análisis.
que el jugador aprenda el modelo de juego, que el jugador comprenda ese concepto, que el jugador se vea ejecutando comportamientos correctos y erróneos, que el jugador comprenda cuáles son esas estructuras a partir de una visualización que hace de la mano nuestra y una traslación o una transferencia de eso que observa a los ejercicios de campo. Decíamos que íbamos a tomar dos metodologías de entrenamiento. Por un lado, la cognitivo-estructurista, o sea, la que está basada en las 6 estructuras que condicionan el juego o que conforman el juego y que conforman al jugador como individuo. La estructura condicional, que hace referencia a lo físico, la coordinativa, que son las ejecuciones técnicas y los movimientos, las cognitivas, que es el procesamiento de información, básicamente está relacionado con la parte táctica y estratégica del juego, la parte socioafectiva, que son las relaciones interpersonales dentro de lo que es el plantel, la parte emotivo-volitiva, que tiene que ver con que el jugador se identifique con el yo personal, o sea, que se conozca, que sepa de qué es capaz y de qué no, y que sepa hacia dónde puede mejorar, y la creativo-expresiva, que es la posibilidad de expresar, o sea, proyectar ese conocimiento de sí mismo, esa capacidad de saber qué puedo hacer o cuáles son mis mejores virtudes, y proyectarlo, expresarlo en la cancha, ejecutarlo. Cuando nosotros analicemos el fútbol en función de la parte cognitivo-estructurista, o sea, del entrenamiento basado en estructuras, nos vamos a centrar en lo que son los seguimientos individuales y vamos a usar este modelo para poder comprender qué sucede individualmente dentro del jugador. Tarea que vamos a realizar en la clase que viene, pero que lo presento en este momento porque hace a lo que es el modelo de juego dentro de lo que son los entrenamientos. Y lo que vamos a hacer ahora está relacionado con la periodización táctica. En el caso de la periodización táctica, lo que utilizamos es este modelo jerárquico, basado en el modelo de juego, y hacemos referencia a todo lo que tenga que ver con situaciones colectivas. Entonces, definimos una estructura de conceptualización, una estructura de aspectos del juego para observar, para estudiar, para mostrar a los jugadores, para responder hacia el modelo de juego que pretende el entrenador, dentro de lo que son los conceptos de la priorización táctica en relación a lo colectivo. Y vamos a la parte cognitiva estructurista para lo que son los seguimientos individuales. En el caso de la periodización táctica, para realizar los análisis del juego de fútbol, respetamos este modelo jerárquico en donde la parte principal de la estructura es el modelo de juego, es la identidad. Luego aparecen los principios, que son como subconjuntos menores. Luego los subprincipios, que son aspectos ya más pequeños del juego. Y por último los subprincipios, que ya son las partes menores que responden a las observaciones. De esta manera nosotros vamos a agrupar, ¿sí? Vamos a agrupar un principio del juego, va a tener determinada cantidad de subprincipios y a su vez va a tener determinada cantidad de subprincipios que son los que lo componen. Cuando nosotros hablábamos al principio que decíamos que el fútbol tiene 4 fases, las 2 fases puras y las transiciones, y decimos que el modelo para analizar la parte colectiva está basado en la parte táctica. Somos analistas tácticos y necesitamos contemplar cada uno de los aspectos en relación a esa fase. El objetivo de esta clase, o uno de los objetivos, es que ustedes puedan comprender cómo construir o interpretar un modelo de juego cuando son incorporados a un cuerpo técnico. Y yo una de las formas más sencillas que tengo es tomar cada una de las fases y hacerme la pregunta de cómo la quiere resolver el entrenador a esa fase. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Vamos a hablar de la fase defensiva. Hagamos de cuenta que esta estructura de modelo de juego, este conjunto grande, pertenece a la fase ofensiva. Entonces, yo digo, ¿qué principio utilizas para resolver la fase defensiva? Se repliega detrás de la línea de la pelota, ejecuta presión y realiza movimientos de basculación. Por poner ejemplos, utiliza 3 principios para resolverlas. Esos principios, ¿cómo los contempla? ¿Sí? ¿Cómo los ejecuta?